Ya. A ver si lo hemos hecho bien. ¿Qué están viendo ahora, jóvenes? No ven nada todavía. Se ve la guía. Ahí está la Se ve guía. la guía. Ah, Sí. qué bueno. Ya. Todos lo han leído por lo menos. ¿Algunos no lo han visto? Ya. Esa es una guía de retroalimentación para conocer los alumnos, para que conozcan la asignatura, ¿no es cierto? Eh, Prepararlos para lo que se viene. Entonces, aquí aparecen ya palabras desconocidas, que usted primera vez que las escucha, entonces yo no quiero asustarlo, porque dice Objetivo de Aprendizaje 5, OA. No son los Teletubbies dicen OA, no, es Objetivo de Aprendizaje 5. Y esto viene del Ministerio de Educación y dice dialogar sobre los grandes problemas de la ontología y la epistemología. Oh, me quedan atravesadas esas palabras aquí en la garganta. ¿Qué es eso, profe? Me van a decir ontología y epistemología. Bueno, más adelante haré un vocabulario, pero de ahí ligerito lo voy a contar qué es. Entonces, ustedes van a conocer algunos problemas ontológicos, epistemológicos, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. Es un objetivo muy ambicioso. Ya, ontología tiene que ver con los entes, con los seres, y el que nosotros vamos a estudiar es el ser humano, ¿ya? Porque, pucha, es muy interesante estudiar los minerales, estudiar los vegetales, ¿no es cierto? Estudiar los animales, ahí están los peces, los pájaros, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y el ser o el ente más importante que vamos a estudiar, que tenemos a la mano, no hay que ir a buscarlo, ¿no es cierto? No hay que ir a comprarlo en alguna parte, es la persona o el ser humano, somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Si nos miramos en el espejo, oh, ahí hay un ser humano, ahí hay una persona, ¿se fijan? Eso va a estudiar la filosofía, especialmente a través de la psicología. Ya. Y la epistemología, otra palabra rara que sale ahí, son las capacidades o facultades que tiene el ser humano para conocer, ¿cierto? Nosotros de chiquititos utilizamos los cinco sentidos, hay canciones, ¿cierto? Infantiles, los cinco sentidos, podemos ver, escuchar, olfatear, palpar, tomarle el gusto a las cosas, ¿se fijan? Entonces, eso es epistemología, conocer. Y más importante de conocer todo lo que nos rodea y tener nuestra facultad es conocernos a nosotros mismos. ¿Y en qué asignatura se hará todo eso? ¿Se hará en matemáticas? ¿Se hará en inglés? ¿Se hará en educación física? En biología. Ya, en biología, en psicología, en historia también, todo lo que ha hecho el ser humano y la humanidad. Muy bien. Entonces se identifican ustedes y entre las instrucciones dice, estimado estudiante, te invito a desarrollar la siguiente guía de aproximación de habilidades y contenidos hacia la asignatura de filosofía. Por lo cual hay que leer, ¿no es cierto?, textos para desarrollar las actividades propuestas en la guía de trabajo. Así es, nuestra educación significa leer. Si yo no leo, ¿no es cierto?, no, es medio difícil que pueda aprender. Si me compro un televisor, por ejemplo, ahí hay un catálogo, hay un manual y viene en varios idiomas y a veces, por desgracia, no viene en español. Pero nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, leer para instruirnos y saber manejar las cosas que nos compramos, ¿cierto? Una estufa moderna, por ejemplo, trae su propio catálogo. Hay una variedad de estufas eléctricas, ¿no es cierto?, con paneles solares y cosas así. Entonces nosotros, como no sabemos cómo funcionará, apretamos botones, ¿no? Y en una de estas, si la estropeamos, mala manipulación, ¿no es cierto? No está cubierto con la garantía. Ya, todo esto significa leer. Siempre tenemos que leer. No lo hacemos muchas veces, porque eso no es una lata, no tenemos tiempo. Decimos next, 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 pasar, pasar, pasar. No. Y entre una de las tantas cosas, la letra chica dice que, por ejemplo, en un programa de computación nos van a meter publicidad o qué sé yo, o tenemos que pagar, y nosotros dijimos que bueno, no, nos conviene leer. Cuando va a la notaría y a firmar algún documento, conviene leer. Y a veces es un lenguaje complicado que solamente lo entienden los abogados, por ejemplo. Entonces tenemos que ir a un abogado que nos explique qué significa esta palabra tan rara, oiga, en términos jurídicos, porque yo ni con el diccionario puedo saber qué es lo que quieren decir aquí, voy a firmar. Ya. ¿Qué es filosofía? Fíjense que yo pregunto, ¿qué es filosofía? Y allí dice que es una palabra que proviene del griego y en ese entonces es una palabra compuesta, ¿no es cierto? Y se compone de
Phil, que significa amor, amistad, y Sophos o Sofía, que significa conocimiento, saber, sabiduría. Por lo tanto, esta palabra compuesta significa amor por la sabiduría. Y el que le gusta eso es un amigo del conocimiento, es un amigo de la sabiduría. ¿Ya? Entonces, también se dice que es una doctrina que usa razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos, como la existencia humana, la verdad, la ética, está basado en la ciencia. Entonces tiene una serie de características, causas y efectos sobre el ser humano y el universo. Entonces, a veces se pueden preguntar, o se asustan, mejor dicho, cuando hay tormenta eléctrica, porque piensan que algo sobrenatural podría llegar a ocurrir cuando hay un rayo, ¿no es cierto?, un trueno, caen granizos enormes, y resulta que son fenómenos naturales, ¿no es cierto? No hay ningún Dios que esté por ahí detrás castigándonos, asustándonos, mucho menos. Pero eso es de la antigüedad y el hombre, gracias a la capacidad racional, entonces entiende que estas cosas han pasado y van a seguir pasando. Y es algo completamente normal, como nacer y morir. ¿Cierto? Ustedes nacieron hace unos 16 años atrás y, chuta, la otra parte de la afirmación, ¿cuándo se van a morir? Nadie sabe. Pero algún día todos nos vamos a morir, ¿ya? Y eso es natural. Pero no vamos a hacer. Ya. Entonces la filosofía también se preocupa de conocer el espíritu, algunos conceptos, ¿no es cierto?, de la materia, y hace teorías para que las personas traten de entender esta relación, ¿ya? Filosofía, dice el diccionario, también significa templanza, o sea, fortaleza o serenidad para afrontar una situación complicada, como ahora que estamos en el tiempo del COVID. Hay mucha gente que está asustada, ¿no es cierto?, está temerosa, eh, está muy preocupada, y eso es normal, ¿no es cierto?, es natural. Pero sin embargo han pasado cosas terribles o peores en la humanidad, como por ejemplo en Europa la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Donde no había hombre, por ejemplo, en la casa, ni en el campo, porque todos estaban en la guerra, todos estaban con una ametralladora, ¿no es cierto? Estaban ahí con el uniforme camuflado para dispararle al supuesto enemigo. Afortunadamente en Chile eso hace 150 años que no pasa. Bueno, desde la antigüedad, el estudio de la naturaleza humana ha estado a cargo de mucha gente, pensadores, intelectuales, filósofos, teólogos, antropólogos, ¿ya? Entonces, una serie de caballeros buenos para pensar, ¿no es cierto? Entonces, se dedicaron a esto y de todos los que nombré, nosotros vamos a quedarnos al principio de esta asignatura con la psicología, ¿no? Que es una ciencia derivada de la filosofía y que va a estudiar el comportamiento, la conducta, ¿no es cierto?, la experiencia consciente del ser humano. Ya, entonces ahí es donde se relaciona con la psicología, cuando dice que es el estudio científico de los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos, ¿ya? Y cómo nosotros nos relacionamos con el ambiente físico y social. ¿Qué quiere decir esto? Que usted en la casa se porta de una manera y en el liceo se porta de otra. Y cuando podía ir, por ejemplo, a la discoteca, allá tenía un comportamiento y después, que si a fin de semana distinto, no pudo, porque se falleció una abuelita y tuvo que comportarse de una manera distinta en el velorio. ¿Te fijas? Entonces, la psicología estudia esos cambios de comportamiento. Y cuando uno es chico, La historia asiática dice de que tenemos tres personalidades. Una que se muestra a todo el mundo, una que se muestra a algunas personas y la que en realidad tenemos. muy bien, buen aporte a su compañero. Ya está, esas, claro, son teorías de carácter oriental que nos ayudan también a hacer luz sobre lo que nosotros somos y cómo nos comportamos. ¿De acuerdo? Sí, hay muchas perspectivas y formas de estudiar al ser humano. Nosotros vamos de todo, en la enorme cantidad de conocimientos, libros, tratados, qué sé yo, teorías que se han escrito, vamos a elegir una de preferencia que es de un psicólogo de apellido Heidi Hart. Y después le voy a contar, ¿no es cierto? Por ahora, ahí está como anticipado, ¿no?
Bueno, así como filosofía significa amor a la sabiduría o amor al conocimiento, la palabra psicología también proviene del griego y en ese tiempo significa estudio del alma. Esto estamos hablando de 2500 años atrás, estudio del alma. Pero el alma, según la ciencia, no se puede medir, no se puede observar, no se puede pesar. Chuta, ¿cómo estudia el alma? ¿Cierto? Es un concepto religioso, divino, quizás los orientales hablan más del alma. La psicología hoy en día no habla del alma, aunque hay muchas palabras derivadas de alma, por ejemplo, tener buen ánimo. ¿Mm? Y cuando hay un show, por ejemplo, el animador es la persona que le da vida a un espectáculo. De ahí proviene entonces los monos animados, como que cobran vida, significa, todo eso proviene de la palabra alma, ¿ya? Bueno, por lo tanto, antiguamente era el tratado del alma. Después iba a estudiar la mente, pero la mente, ¿de dónde está la mente? Parece que está ahí como en el cerebro, está dentro de la caja craneana. Chuta, ¿y cómo llegamos ahí? En ese tiempo no tenían las máquinas, ni la radiografía, ¿no es cierto? Ni los escáneres para investigar algo de las ondas cerebrales, nada. Abrían los Entonces, cuerpos. claro, en el siglo XVIII por ahí la psicología empezó a justamente utilizar el bisturí y a abrir cuerpos para observar lo que pasaba adentro. Experimentaron con animales, ¿no es cierto? Le metían corriente a los animalitos, los sometían a experimentos bastante crueles y eso posteriormente fue prohibido. Entonces se le ocurrió también simultáneamente tomar a los condenados a muerte, ¿no es cierto? Había muchos seres humanos maluros que iban a ir a la silla eléctrica, a la horca o al fusilamiento. Entonces, antes de eso dijeron, ¿por qué no hacen una contribución a la ciencia mejor? Nosotros hagamos experimentos y total, si se nos mueren, ¿no? Si al final iban a ser fusilados, qué sé yo, o asfixiados en la cámara de gas. Pero también Podrían fue, dar balas. claro, también se prohibió, fíjense, todo eso. Por lo tanto, la psicología tenía que experimentar ya no con animales, ni con condenados a muerte, ni con dementes, sino que con seres humanos normales. Por lo tanto, la psicología, cuando dicen ustedes eso es para los locos, no, eso ya es un prejuicio del pasado, eso ocurrió hace como 150 años atrás. Una de las tantas especialidades de la psicología sí estudia los trastornos mentales, ya las anomalías de la conducta, pero el 90 y tanto por ciento trata con seres humanos normales. Bien, ahí tenemos una introducción a la psicología y también, yo no le voy a leer el texto tal cual, sino que como una explicación, un comentario, ¿cuáles son nuestras capacidades o facultades que tenemos? ¿Ya? Dice por aquí el texto que existe una serie de rasgos que caracterizan nuestra personalidad, tales como las facultades, capacidades o aptitudes que poseen física o morales y tienen todas las personas para hacer cosas. Hay tres muy importantes, por ejemplo, la voluntad, tener buena voluntad para hacer las cosas, no como dice el Chapulín Colorado, creo que, o el Chavo el Ocho, sí lo hago, sí lo hago. Mañana van a estar a las 7 de la mañana y no pasa nada. Después, no me quiero bañar, por ejemplo, no quiero trabajar o estudiar. Hay que tener voluntad para poder hacer las cosas en la vida. Una persona que tiene una firme decisión y voluntad va a salir adelante porque lucha contra viento y marea para doblegar a la adversidad. También hay que tener inteligencia, ¿cierto? Los seres humanos nos creemos seres inteligentes, más que cualquier otro animalito o inteligencia artificial incluso que están creando los informáticos, ¿ya? La conciencia, entonces, el lenguaje, podemos nosotros aprender, también podemos razonar, solucionar problemas, ¿ya? Hay muchas capacidades que están también relacionadas con la capacidad que tenemos nosotros como inteligencia general. Hay que saber manejar los sentimientos, la memoria, el temperamento, la atención, la sensibilidad, las pasiones, la imaginación, etcétera, etcétera, etcétera. Y más Yo creo sí que lo más importante que tiene el ser humano es el tema del razonamiento, porque tiene el lóbulo frontal, que es el que dice si está bien hacer una cosa o no. En cambio, los animales no lo tienen. Tienen solamente el tema de los impulsos.
de hacer las cosas por impulso y no por razonamiento. Lo felicito, joven, se nota que se ha documentado, que ha estudiado, que ha investigado al respecto. Muy bien. Agregó algo, se me estaba escapando, fíjense, distinguir entre el bien y el mal. Ahí está la ética, la moral, justamente. El ser humano es libre para decidir lo que quiere hacer, es el libre albedrío para optar por un camino u otro, e incluso abstenerse de elegir. ¿Mm? Ya está. Entonces les quería decir que hay mucha materia, se fijan, mucho conocimiento, pero para eso tenemos todo el año. Vamos seguramente a dedicar una clase a cada una de estas facultades o capacidades que tenemos por allí. Entonces, ahí estaba la guía de estudio. La primera habilidad cognitiva es recordar conocimiento. Entonces yo les pregunto allí, ¿cómo usted definiría al ser humano según su punto de vista? O sea, sin haber leído, sin haber estudiado mucho. ¿Qué es para ustedes el ser humano? ¿Ya? Si buscamos definiciones, van a salir una enorme cantidad de pensadores, de intelectuales que nos van a decir lo que es el ser humano. ¿Ya? Y algunas van a ser contradictorias. Por ejemplo, yo le pongo una, Schopenhauer, que ¿ya? diría que el ser humano es malo, o Maquiavelo, que decía de que el ser humano es malo por naturaleza, a no ser de que haga cosas por su bien. Claro. Ahí tenemos entonces un aporte, ¿no es cierto?, su compañero que investigó un par de intelectuales y que tiene una visión muy negativa y pesimista de nosotros. Nos consideran que somos malos, que la sociedad nos corrompe, ¿no es cierto? Como chicos somos todos buenos, pero después, ya pasados los 20, 30 años, no aprendemos, nos gusta la maldad. Entonces ahí se explica la corrupción, por ejemplo, tantos delincuentes de cuello y corbata que estafan a las personas. Entonces, una visión bastante depresiva, negativa, ¿no es cierto? Chuta, es complicado. Bueno, hay otras más positivas, por ejemplo, como los creyentes en Dios, ¿no es cierto? Eh, y dicen que el hombre es un hijo de Dios, en el sentido que es prácticamente igual a él en el términos espirituales. El alma, ¿no es cierto? Eso que es totalmente espiritual, inmaterial, sería divina, ¿ya? Entonces ahí tenemos una serie de conclusiones que obtener. Y otro dice que no nos creamos tanto, somos simplemente monos evolucionados. Ahí tenemos a Carlos Darwin, a través de la teoría de la evolución, que dice que el hombre fue evolucionando desde las cavernas, ¿no es cierto?, hasta llegar a la actualidad. Ya, y ahí les quiero hacer un alto, porque si no se va a ir la clase, estamos entusiasmando mucho, y bueno, hay que ver la lista, ¿no es cierto? Y luego vamos a hacer la antigua, ustedes van a ir contestando. Mientras tanto, miren ahí el cuestionario, la guía y traten de irlo respondiendo, ¿ya? En el tercero A, ahí me dicen presente, ¿no es cierto? Tenemos al alumno Sebastián Anguita, Presente, profesor. ya. Después está Fernanda Barrera, Presente, profesor. sigue Natalie Costela, Presente, profesor. Martina Figueroa, no. Álvaro Flores, Presente, profesor. muy bien. Catalina Fuscher, Camila Fuentealba, Presente, profesor. ah, qué bien, ya. Sigue después doña Emilia Fuentes, Presente, profesor. Camila, Profe, dice Catalina Foxer. ¿perdón? No Yo soy entendí eso. Catalina Foxer. Ah, ya, apareció, ya. Ahí le pongo entonces presente. Doña Camila Gómez, Presente. muy bien. Benjamín Hernández, no. Javier Aguirre. Dijo presente por el chat. ¿Profe qué dijo? Ah, ya, es que estoy con la vista baja aquí mirando la hoja. ¿Hernández está presente? ¿Profe qué dijo? ¿Dijo Bruno Carte? Mm, ya, ¿dónde vamos aquí? En Edith Gómez estaba presente, Hernández, no. Javier Irribarra.
Nada. Pía Lagos. Presente, profe. Bien. Gerardo Maldonado. Presente, profesor. Muy bien. Mical Mardones. Presente, profesor. Miguel Molina. Tiare Mora. Presente, profesor. Bien. Juliana Opaso. Presente, profesor. Ya. Jorge Ortiz. Presente, profesor. Don Joaquín Palma. Presente, profesor. Noemí Peñailillo. Agustina Retamal. Presente, profesor. Mónica Reyes. Después, Lisette Rivas. Presente, profesor. Javiera Salas. Presente, profesor. Carmen Salgado. Presente, profesor. Claudia Sánchez. Ya. Moisés Ulloa. Ámbar Vera. Carlos Vera. Y Monserrat Zapata. Presente, profe. Zapata se encuentra. Ya, aprovechemos el impulso, aunque sea Profe, medio profe, latero. ¿los llame? Perdón, apellido. Salazar. Salazar. Sí, presente. Ah, ya, presente. Bruno, Ya. están pasando la lista del tercero A. Ahora van a pasar la del B. Sí, viene el B. Ya, un poco latero esta cosa, pero tenemos que hacerlo así, por lo menos en la primera clase, para ir escuchando, conociendo a los alumnos, que sepan que hay control de la asistencia. En el B, el profesor jefe Gerald Barra, está doña Judith Alarcón, Presente, profesor. después Amanda Bendaño, Martín Camaño, Él trabaja con guías. El Martín está con guías, profe. ya. Ailín Carrasco, Presente, profesor. Natalia Cartes, Presente, profesor. ahora Bruno Cartes, Presente, profesor. Marcelo Casanueva, Presente, profesor. doña Sofía Concha, Carolina Cortés, Presente, profesor. Antonella Fuentes, Bárbara González, Presente. Javiera González, Presente. Jennifer Hernández, Presente, profesor. Francisca Lizana, Presente, profesor. bien, Catalina Molina, Presente, profesor. Fernanda Mora, Presente. bien, Juan Muñoz, Presente. Catalina Parra, Presente. Martina Peña, Mixa Pinto, Presente por el chat. Presente, ya, profesor. que no tengo esa parte abierta, ya, listo. Catherine Rodríguez, Presente, profesor. doña Luna Romero, Alexa Saavedra, Presente, profesor. Luna Romero dice presente por el chat. gracias, Diego Salazar, Presente, profesor. Jairo Santander, Presente, profesor. don Matías Sepúlveda, Presente, profesor. Paula Solís, Presente, profesor. Matías Torres, Fernanda Ulloa, Presente. Antonia Béjar Presente, profesor. y Diego Villablanca. Presente, profesor. Ya, en esta oportunidad entonces yo dejé anotados ahí a todos los que estaban presentes. No siempre va a ser de esta manera. En la primera clase consideré pertinente nombrarlos, ¿ya? Después hay un programa que se encarga de eso, se pasa varias veces durante la clase. Profe, ¿Ya? Au, a mí al final me dijo presente o ausente. apellido y curso, Fuxer. Tercero A. ya. Presente, ¿sí? Ya. Catalina. Fuxer. Ok. Ya, continuamos entonces con esta guía de retroalimentación, pues joven, aquí estamos
¿no es cierto?, desarrollando algunas habilidades en los alumnos. Se espera que estas preguntas ustedes las contesten, las respondan, ¿no es cierto? Entonces, la primera era cómo definir al ser humano según el propio punto de vista del alumno, lo que sabe, lo que se le ocurre, lo que quiere investigar, todo sea bienvenido, ¿no es cierto?, en la primera clase. La segunda habilidad cognitiva, significa para conocer, ¿no es cierto?, hay que comprender, y para ello el profe les pide que expliquen su punto de vista, por qué los mayores de edad son responsables de lo que dicen y hacen, y no así los menores, no una persona de 5 años, una de 10. Bueno, aquí en Chile no eran responsables ni siquiera los que tenían, fíjense ustedes, 16, 18 o 20 años, pero eso en el tiempo de los abuelos. En los tiempos de los abuelitos, ustedes, aquí en Chile se era mayor de edad a los 21, y habían películas que no podían ver aunque tuvieran 18. La censura decía películas para mayores de 14, para mayores de 18 y para mayores de 21. Pero hoy en día, fíjense ustedes, como más de alguien opinó aquí, parece que el ser humano se está poniendo más maluco que antes. Entonces ahora hay una ley que ya empieza a sancionar a los mayores de 14. O sea, ustedes todos si cometen alguna maldad ya podrían ser sancionados por el Poder Judicial. Entonces, hablemos de la gente grande ya, pues, personas que tienen 30 años, que saben perfectamente hace rato lo que es bueno, lo que es malo. Ustedes tienen que argumentar ahí por qué. No es posible haber estudiado ley, derecho, algo jurídico, ni mucho menos. Ustedes creen que son mayores, los mayores de edad son responsables de todo lo que digan y hagan. Y comparen una persona de 10 años con una de 30. Que no se Puede compliquen. ser quizás por experiencia vivida. Yo Ya, pienso que la sociedad lo toma como que tienen la capacidad de razonar lo que es bueno y eso malo. es, exactamente. Una persona de 30 años se supone que es un adulto, que es una persona madura. No importa si era mayor a los 18, a los 21 o a los 25 en alguna parte del mundo, pero ya tiene 30, ¿no es cierto? Es un hombre, es una mujer, no sé, hecha, no sé si derecha, a lo mejor es muy chueca, ¿no es cierto? Pero ya ¿qué más puede esperar? Ya terminó de estudiar, ¿no es cierto? Está trabajando, seguramente una familia. Entonces, si esa persona, por ejemplo, agarra una piedra y la tira contra la ventana del vecino, le quiebra los vidrios, ¿será responsable o no? ¿Qué me dicen ustedes? No. No es responsable una persona de 30 años O que le tira un... quizás sí, pero en ese momento se corrompe. Ya. No hace un niño de 5 años, como que agarra piedra, ¿cierto? Empieza a tirar para allá, para acá, piedra, para todos lados, para él es divertido. Y en una de estas le quiebra el vidrio al vecino. ¿Será responsable el pequeño de 5 años por haberle quebrado el vidrio al vecino? No, ¿Qué me dicen? No, pues en el caso del pequeño, no, porque él no razona. Él actúa y no piensa, ¿cierto? no Nosotros tiene somos desarrollada todavía su habilidad cognitiva. claro, de poder distinguir entre lo bueno y lo malo y las consecuencias, ¿cierto? Y ustedes a esta edad a veces cometen errores, con todo lo que les metían de pata. Entonces dicen, ¿por qué no lo pensé antes? ¿Cómo no se me ocurrió? Chuta que la embarré. Ya, entonces de aquí en adelante siempre tienen que pensar y después actuar. No es llegar y actuar, no echémoslo para adelante. No es así la cosa. No. Ustedes tienen que pensar, meditar, ver las consecuencias y después actuar. O sea, ahí sacan argumentos para responder la pregunta 2. ¿Por qué los mayores de edad son siempre responsables de lo que dicen y hacen? A menos que estén dementes, ¿no es cierto? Una cosa así. Y otros dicen, no, que están curados. Bueno, usted es responsable de emborracharse, pues. Nadie lo obligó. Usted a los 30 años sabe perfectamente, ¿no es cierto?, si quiere emborracharse o no. Ya. Después viene una tercera pregunta que tiene que ver con aplicar, y ahí se trataba de hacer un mapa conceptual presentando las principales facultades humanas. Entonces, hace un ratito atrás hablábamos de las facultades. La sensación, la percepción, la memoria, la imaginación, la inteligencia, la fuerza de voluntad, los buenos sentimientos, las emociones, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que habla bien de uno y que tenemos que utilizar para salir adelante en la vida, para estudiar, para trabajar. La cuarta, ¿qué semejanza, diferencia puede existir entre la filosofía y la psicología? En el texto se dice, la psicología es ¿no es cierto? El estudio de la conducta, el comportamiento del autoconsciente.
es una rama moderna pegada a la ciencia. ¿Qué es la filosofía? Profe, escribieron algo en el chat. Ya. Voy a terminar con esto porque si no está picando aquí para allá. Estamos en términos verbales, a lo mejor es muy latero lo que estoy haciendo. Ya, pero vamos a cambiar la estrategia a la segunda. Y la filosofía es el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, por lo tanto el filósofo es un amigo del saber, es una especie de autodidacta que busca conocerse a sí mismo, el origen del mundo, etcétera, etcétera. En la quinta pregunta dice evaluar. Usted tiene que fundamentar qué capacidad o virtud humana espera desarrollar con esta asignatura. Espera desarrollar la percepción, la sensación, la imaginación, la memoria, la inteligencia, el razonamiento, la voluntad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y argumentar algún ejemplo, ponerle algún fundamento. Y finalmente ahí a la libre creatividad pudiese crear, ustedes podrían hacer un dibujo, ¿no es cierto?, que representara lo que es para ti la filosofía, así en general. ¿Mm? Ya, entonces, disculpe que no le conteste la pregunta que yo en el chat, porque aquí yo tenía material para hacerlo más entrete, pero me fui en el bla bla y los glateé. Entonces ahora vamos a ver un monito. Ya, ¿qué ven ahora? ¿Se ve algo por ahí? Sí, Sí, se ve la evolución del hombre. La evolución del hombre. Un compañero dijo entonces que el hombre tenía que ver con la biología, por cierto, es un ser físico, biológico, con reacciones químicas, se puede estudiar científicamente, está compuesto de proteínas, vitaminas, minerales, ¿no es cierto? El hombre sale de la Tierra polvo de y... estrella. ¿Ya? Nosotros somos hijos de la Tierra, ¿ya? Y vamos a volver a ella, una vez que se produzca el fallecimiento y se descompongan todas estas materias o sustancias de las cuales estamos hechos. Pero aquí se ve que el hombre ha evolucionado a través de millones de años, y hace como 5 o 6 millones de años atrás, ¿no es cierto?, teníamos un origen común con los simios, los primates, los monitos, los chimpancés. Y después fue evolucionando, desarrollando, ¿no es cierto?, acrecentando sus capacidades, ya empezó a vivir en las cavernas, se fijan, como los australopitecos, y desarrollando distintas capacidades, como ya caminar sobre sus piernas o las extremidades inferiores. ¿Mm? Eso le permitió dejar las manos libres para manipular lo que había a su alrededor, dejó de vivir en los árboles y se desplazó por la naturaleza, aprendió a hacer fuego, en fin, inventó hartas cosas como herramientas para cortar, cuchillos, lanzas, palos, ¿se fijan?, para poder hacer y construir una vivienda. Y hace unos 100.000 años atrás está en la etapa del Homo sapiens. ¿Mm? Sapiens significa sapiencia, sabiduría, conocimiento. Y hoy día estamos en la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento es poder, ¿ya? Eso ha sido la evolución del hombre desde el punto de vista antropológico, ¿cierto? La antropología y otras ciencias más han estudiado y han documentado esto, no es un cuento nomás como el de la Caperucita Roja. Esto se puede probar, ¿no es cierto?, demostrar. Miren, con la clase de que lo pensaba con estas imágenes. Así está nuestro liceo. ¿Mm? Hoy día, ningún alumno presencial, están todos en sus casas. Ahí están los bancos, las sillas, ¿no es cierto?, las ventanas sin cortinas por ahora, porque el liceo fue pintado de ese color que ustedes ven ahí, ¿ya? Aquí, bueno, se me escapó, ahí hay otra imagen de una sala de clase, es la misma, ¿ya? En la cual yo hacía tradicionalmente la asignatura de filosofía, y ahí ven en el piso algunas marcas, ahora algunas señaléticas, donde hay menos bancos, por si volvían las clases presenciales. Ese es el panorama que nos esperaba a todos, ¿no es cierto?, si el COVID no hubiera dicho lo contrario. Otra vista más de la sala de clase. Ahora estamos en aulas virtuales, donde cada uno de nosotros entonces puede opinar y escribir, pero como estoy en esta, entonces
tenía que mostrarle estas imágenes, ¿no es cierto?, en relación a la clase de hoy. Aristóteles dijo que el hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo, que controla su impulso, ¿no es cierto?, controla su mal genio, controla su vocabulario, sus pasiones, su apetito, ¿no es cierto? Todo eso que lleva a la ruina al ser humano, el hombre más poderoso los tiene controlada, dominada, es dueño de todas esas intenciones que a veces desembocan, ¿no es cierto?, en, como le acabo de decir, en la ruina moral e incluso económica del ser humano. Aquí hay unas normas también, estamos ya en la parte subtiva, y el año pasado obviamente fueron elaboradas por el Liceo Domingo Ortiz de Rosas para la participación en las clases virtuales a través de Classroom. Entonces dice, entre otras cosas, el punto 1, que el ingreso a la sala virtual a través de la plataforma deberá ser mediante la invitación con un correo electrónico. Yo lo voy a invitar todos los días que dé clase a las 8:30 de la mañana, va a llegar un aviso entonces, donde tienen que conectarse. Nosotros nos vemos solamente los días martes, de 9 a 10. Otros alumnos tienen obviamente distintos horarios. En el punto 2 dice que el docente es quien determina la pauta de la clase y la forma en que se interactuará, ya sea hablando por turnos o dejando las preguntas para el tema de la clase, o bien escribiendo las dudas que se generan a través del chat de la plataforma Classroom para su posterior retroalimentación. El estudiante deberá conectarse con anticipación al horario de clase, unos 5 minutos. Si no puede ingresar a tiempo a clase, deberá realizar sus consultas a través del correo electrónico del docente para aclarar sus dudas. 4. Este es un punto polémico, ¿eh? Este año no se ha tocado todavía, no se ha revisado, pero por lo menos le digo que está vigente el año pasado. Y sostiene que al iniciar la clase, los estudiantes deberán mantener encendidas sus cámaras, con el objetivo de ser identificados por el docente una vez que inicien la clase. Y para ello solo podrán ser apagadas en caso que el estudiante tuviera alguna situación emergente. Muchos profes no hacemos los entendidos, ¿no? Si los alumnos están ahí con la cámara apagada, porque varios conectan el computador y están un ratito mirando, me latió, y se van para otro lado, hacer otra cosa y dejan ahí, ¿no es cierto?, el computador. Pero si el profesor quisiera, ¿no es cierto?, relacionarse con los alumnos o estudiantes, que es el concepto ahora, y verlos, ¿no es cierto?, eso ya da origen a un no sé, desacatamiento, a desobedecer, a un mal comportamiento si usted apaga la cámara, ¿se fija? Entonces, como le digo, ese es un punto que está escrito el año pasado. Asimismo, los estudiantes deberán silenciar el micrófono de su computador o teléfono celular durante el desarrollo de la clase virtual y activarlo solo cuando necesite hacer una pregunta, consulta, comentario que aporte al desarrollo de la clase, ¿cierto? Porque en las clases presenciales el profesor decía, ya chiquillos, y después de que les conté, les mostré el video, bla, 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 ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Quién se le ocurre consultar algo? Nada, y todos agachados. Y alguien levanta la mano y dice, yo, profesor, tengo una pregunta. ¿Y qué preguntar, cabrón? Profesor, ¿me da permiso para ir al baño? Imagínense. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente, que no corresponde cuando estamos tratándonos con respeto. ¿Ven? Ustedes en su casa, obviamente, pueden hacer todo esto y mucho más, pero que la clase sea lo principal. En la comunicación oral o escrita, entonces, que pueda establecerse el trato de ser respetuoso y amable entre todos quienes participan, ya sean profesores, estudiantes, y en el chat del aula virtual se deberá cuidar el lenguaje escrito. Todo audio debe ser dirigido en tono respetuoso y solicitando el permiso para intervenir. Ya, digan que son normas recontra importantes, y aquí tenemos algunas imágenes, entonces, que tienen relación con la guía de retroalimentación. Ya, ahí tenemos algunas características humanas, lo que les conversaba hace ratito atrás. Tenemos la capacidad de comunicarnos, ¿cierto? Tenemos lenguaje, el ser humano aprende a hablar, aprende a comunicarse. Cuando tenemos unos pocos meses de edad, estamos en la infancia, no nos comunicamos más que llorando, ¿no es cierto? Una guaguita hace eso. Pero ya a los 3 años están todos hablando, ¿no es cierto?, conversando, unos con mayor desarrollo que otros.
Ya a la edad de ustedes ya utilizan el lenguaje verbal, el paraverbal, el no verbal, vale decir los gestos, las actitudes. ¿Mm? También se desarrolla el pensamiento, que es la comunicación interior del propio yo consigo mismo. El ser humano puede vivir en el pasado, ¿cierto? En el presente y en el futuro. Vale decir, gracias a la memoria puede volver a recordar o a revivir lo que hizo cuando está en octavo básico, por ejemplo. Ustedes pueden recordarlo perfectamente. No tienen Alzheimer, todavía ni nada de eso. Pueden vivir en el presente, están en la clase de filosofía, no se me cambien. Y también en el futuro. Pueden imaginar, ¿no es cierto?, cuando salgan de cuarto medio, qué carrera van a estudiar, qué piensan hacer. Eso es producto de la imaginación, el futuro, ¿no es cierto? Otra capacidad. También tienen como característica del ser humano ser inteligentes. Todos ustedes son inteligentes, son capaces, son estudiosos. Están en tercero medio con un 6,5, un 6,3, un 6,2, un 6,9, aunque sea un 5, ¿no es cierto? Eso significa que aprendieron bastante porcentaje de contenido, ¿no es cierto?, de materia, de actividades, la desarrollaron bien, procesaron la información de la manera que mejor pudieron y lo van a seguir haciendo. Profe, Sí, pensando el tema eso de que el ser humano puede vivir en el pasado, presente y futuro, pensando sobre eso, me di cuenta de que el adulto piensa más en el pasado, el niño piensa más en el presente y el adolescente o el joven piensa más en el futuro. muy buena reflexión, lo felicito, joven. Así es. Los mayores de edad, por ejemplo, las personas adultas y los ancianos, ya los que han jubilado, prefieren recordar los mejores momentos de su vida, cuando pololeaban, cuando hacían deporte, cuando entraron a trabajar por primera vez, cuando tuvieron hijos, cuando tuvieron nietos, ¿fijan? Porque el futuro, ¿quién les depara? Un anciano tiene 80 años y a lo mejor va a ir hasta los 90. ¿Quién le podrá pasar entre los 80 y los 90? Va a ir quedando más sordo, más ciego, menos le va a responder las piernas, más achaque, más remedio, o medicamentos, quiere decir, va a tener que ingerir, va a entrar a depender quizás de su familia, puede quedar postrado. Entonces su futuro mejora. Mira para atrás, ¿no es cierto? Ya está viendo por el espejo retrovisor, si fuera como un auto, mirando por lo que pasó, porque lo que viene para adelante no es nada muy bueno, obviamente. Y eso es normal, es natural, ¿no es cierto? No es que yo sea cruel, es así. Él también es un ser paradójico, nosotros somos contradictorios, somos limitados, nos contradecimos. A veces uno quiere ser honesto, sincero, y se ve enfrentado a situaciones bastante complejas, y ahí como que los valores, las virtudes empiezan a delatarlo, y se da cuenta que no es tan buen ejemplo, ¿no es cierto?, lo que hizo. Y limitado también, porque uno no las puede hacer todas. Si a alguien le gusta, por ejemplo, comer dulces, sí, se podrá comer un dulcecito pequeño, ¿no es cierto?, un trozo de torta y listo. Pero si se come la torta entera, ¿no es cierto?, en un día, ¿cómo se va a sentir después? Enfermo, ¿no es cierto? Le va a doler la guatita, una serie de malestares. Eso significa que somos limitados. Y finalmente dice que estamos conscientes de todo lo anterior. Nos damos cuenta que eso parece que es verdad. No son historias, ¿no? Ya. Esas son las... Ahí están las dimensiones del ser humano. Tenemos la dimensión ética, somos seres éticos, espirituales, cognitivos, afectivos, comunicativos, estéticos, corporales, sociopolíticos. Chuta, se nos fue el tiempo, no puedo explicar cada una de esas cosas, pero es la idea. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? Ese otro. En los porcentajes, eso lo explicó el profesor Jefe, sí, pues, por la participación, el aprendizaje vale 60%, la autoevaluación vale 15% nomás, ya no podíamos explicar más. Ahí están las facultades. Esta era recontra importante. Tenemos facultades superiores como la inteligencia, la voluntad y la conciencia. Y tenemos facultades secundarias, o sea, está un poquito más atrás, como la memoria, la imaginación, la sensibilidad y los sentimientos. Aquí tenemos algunas funciones de las facultades superiores del ser humano. De la inteligencia está en amarillo, ¿cierto? Una más importante. La inteligencia de que analizar, relacionar, sintetizar. ¿Cómo las pruebas?
siempre dice, analice esto y lo otro, relacionar esto con esto otro, ¿no es cierto? Haga una síntesis y tal, cual cuestión. Esas son funciones propias de la inteligencia. Y de la voluntad que está en celeste, entonces tenemos ahí destacadas tres, como el trabajo, para hacer la pega, o en el caso de los padres, ustedes, la señora, aunque esté enferma, dice, yo me levanté de la cama con los pies a la rastra y le preparé el almuerzo, así que no me vengan ahora con que no van a ayudar a lavar la loza porque estoy enferma, no puedo más, ¿ya? Cosas como esas. El autodominio, controlarse a sí mismo, manejarse. Tenemos que aprender a andar a caballo, manejar un auto, andar en bicicleta, y también tenemos que manejarnos a nosotros mismos. También está el espíritu de sacrificio de las personas de buena voluntad. Y finalmente está como en rosadito ahí, la conciencia, que significa que nosotros somos personas que tenemos virtudes, tenemos valores, somos íntegros, honestos, confiables, ¿ya? Bueno, y ya está por ahí, ya creo que podemos dejar la clase hoy día, chiquillos, les pasé la lista, les conté de qué se trata todo eso, y por las 10:03, yo trato de ser puntual, así que yo me despido, invitándolos para el próximo día, martes 30 de marzo, ¿cierto? Ya estamos en otoño, a las 9 de la mañana.